La palabra del Señor en esta tarde se encuentra en el libro de Romanos, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso, ya la lectura al verso 1 y 2. Le voy a dar un minuto para que usted busque la palabra, si tiene la Biblia, si tiene el celular. Pero lo importante es que usted también pueda leerla. Leer la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas en esta noche. Se encuentra en Romanos capítulo 8, versos 1 y 2. Ahí nos va a hablar el Señor. Una hermosa palabra. Este libro de Romanos tiene fundamento, enseñanzas, pero tremenda, hermano amado, para nuestra vida espiritual. Toda la palabra es hermosa. Pero a medida que uno va leyendo, va entendiendo la profundidad de la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Le voy a estar dando lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Haremos una oración en esta hora para pedirle al Señor su guía, para pedirle al Señor que Él use mi vida. Padre, hermosa es tu palabra, Señor amado. Hemos leído estos dos versículos, Dios mío. Hemos leído lo literal, Señor amado. Pero esto literal, Señor, trae una bendición espiritual para nuestras vidas. Bendición que nos ayuda para poder seguir adelante, Señor amado. Para poder entender, Dios mío, la obra de Jesucristo, que Él al dejar su trono de gloria, vino a padecer en la cruz por amor a usted, por amor a mí, hermano amado. Señor, bendice mi vida en esta tarde. Señor, úsame, Señor, por amor, por misericordia, a los que están escuchando tu palabra, a los que se han conectado. Necesito la asistencia del Espíritu Santo. Señor, sin ti nada soy ni nada puedo hacer, Señor. Y prepara nuestros corazones con humildad, con temor, Dios mío, y nuestros oídos atentos para oír la enseñanza de tu palabra, la cual usted nos entregará en esta hora, Señor. Y le pido su bendición en este momento, la cual es la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos, capítulo 8, verso 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En esta tarde, amados hermanos, vamos a centrar el mensaje en el versículo 2, lo cual en esta tarde le he puesto por título, por tema a la palabra del Señor: ¿de qué nos ha librado el Señor? La palabra clave del mensaje de esta tarde es librado. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el apóstol Pablo se refiere a la ley del pecado y de la muerte, se refiere a la antigua autoridad que el pecado tenía sobre nuestras vidas.
Porque este pecado, que siempre ha traído muerte para el ser humano, y aparte de traer muerte, nos tenía separado de la comunión con nuestro Hacedor, con nuestro Padre. Eso está diciendo el apóstol Pablo, porque dice: antigua autoridad cual el pecado tenía sobre nuestra antigua naturaleza, en la cual había una separación con la comunión con Dios. Solo la llegada de Cristo a nuestras vidas pudo reconciliarnos con nuestro Padre. En eso está refiriéndose el apóstol cuando le habla esta palabra a los romanos, cuando habla de la ley del pecado y de la muerte. En esta tarde vamos a tratar dos puntos, hermanos, de qué nos ha librado el Señor a través de su muerte en la cruz del Calvario, al él dejar su trono de gloria y venir a derramar hasta su última gota de sangre. Fue, número uno, para librarnos del pecado y de la muerte. Y número dos, de que Él nos ha librado de la ira de Dios. Esos dos puntos trataremos con la ayuda del Señor en estos minutos. Como decíamos, solamente el Señor nos pudo librar del pecado y de la muerte, porque esa era nuestra condición. Estábamos en pecado. ¿Y por qué nosotros estábamos en pecado? Porque nosotros estábamos en esa condición cuando Cristo el Señor apareció en nuestras vidas. Y la palabra del Señor lo declara en Efesios capítulo 2, verso 1, y dice: Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sabemos que nosotros, nuestro Dios que alabamos, que glorificamos, es un Dios santo. En Él habita toda santidad. En Él no hay maldad. Pero más nosotros, que fuimos concebidos en pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso fue tan importante que su Hijo amado Jesucristo viniera a nosotros a rescatarnos, a sacarnos de la condición que estábamos, dice, en pecados. Y el pecado trae por sí la muerte. Y el Señor con su muerte nos libró de esa condición, de ese estado espiritual. Porque Él, humanamente, nosotros tenemos que morir. Pero cuando el apóstol Pablo se está refiriendo a esa condición, está hablando de lo espiritual. Porque la ley no podía cambiar al ser humano. Ni los sacrificios podían cambiar la actitud o el pecado que había en el ser humano. Por eso fue tan necesario que Cristo, el Señor, viniera a la cruz a padecer esa muerte tan horrenda para librarnos del pecado y de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Él vino a salvarnos. Él vino a rescatarnos, hermano amado. Y a veces no le damos la importancia de la obra redentora de Cristo el Señor. Que Él ha venido a rescatarnos, a librarnos del pecado y de la muerte. Porque todos estamos en esa condición. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En cuanto falló Adán, la primera creación, el primer hombre, nosotros quedamos en esa condición de pecado. Y el pecado nos conducía a la muerte espiritual, no a la muerte física.
Ciertamente con nuestras actitudes pecamos, fallamos. Pero la ley no lo pudo hacer. La ley no pudo cambiar la condición humana. La ley no pudo salvarnos del pecado y de la muerte. Pero más la muerte de Cristo. Cuando usted y yo tomamos esa decisión de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, en ese instante nos libra del pecado y de la muerte espiritual, de la condición pecaminosa que se encuentra el ser humano. Por eso debemos darle gracias al Señor, por ese rescate, por esa salvación que nosotros recibimos por misericordia, nada más que por misericordia. Usted debe sentirse agradecido de que Cristo nos haya librado del pecado y la muerte. Hoy día, es verdad, fallamos. Hoy día también cometemos errores, también cometemos pecados. Pero los pecados son perdonados cuando usted y yo lo confesamos a Cristo el Señor. Y su sangre maravillosa nos lava y nos limpia, amado hermano. ¿De dónde nos rescató el Señor? Donde estábamos presos. No teníamos libertad para la libertad que tenemos hoy día, que es en Cristo el Señor. A todos nos encontró en esa condición. Sobre todo aquellos que venimos después de un cierto tiempo ya. Yo alrededor de los 28 años recién vine a aceptar al Señor, a conocer a Cristo el Señor. Ahí le entregué mi vida y le acepté a Él como mi Señor y mi Salvador. Pero hoy día puedo entender de que Él me sacó de ese estado, de esa condición que yo me encontraba, muerto, vivo, pero muertos en delito y en pecado. Pero hoy día, gracias al Señor, tenemos vida y vida en abundancia. Hoy día hay vida eterna, hoy día no hay muerte para nosotros. Hoy día está la vida eterna que es en Cristo el Señor, porque Él nos ha librado del pecado, porque Él nos ha librado de la muerte. Gloria al Señor. Porque en Romanos capítulo 6, verso 8 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado tiene su valor. El pecado tiene paga. Y la paga del pecado es la muerte. Pero el Señor no quiere la muerte para usted ni para mí. Porque Él vino a eso, a rescatarnos, a librarnos del pecado y de la muerte. Nosotros, los que hemos creído, los que hemos sido escogidos, los que hemos recibido a Cristo el Señor, hoy día siéntase libre. No más esclavo del pecado. Hoy día somos libres a través del Señor Jesucristo. No hubo hombre, no hubo sacrificio que pudiera cambiar el estado del hombre y de la mujer. Solamente su muerte allí en la cruz del Calvario nos trajo libertad, nos trajo liberación. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Gracias, Señor, porque tú nos has librado del pecado y de la muerte. Si hubiese venido la muerte antes de aceptar al Señor, antes de conocer al Señor, estaríamos en la condenación. Pero hoy día tenemos esperanza. Hoy día tenemos promesa, salvación y vida eterna. Mire lo que nos saca, de dónde nos libra el Señor, para ofrecernos esto grande, esto maravilloso, que ni usted ni yo podemos pagarnos,
porque es dádiva, es regalo, es don de Dios, la salvación para usted y para mí, hermano amado. Atesoremos esa salvación, guardémoslos, no caigamos en esclavitud del pecado. Hoy en día, ¿cuántos son esclavos del pecado a través de los vicios? A través de muchos actos de maldad. Pero gracias, Señor, porque hoy día tu muerte me trajo rescate del pecado y de la muerte. Ese es el primer punto que vamos a tratar en esta tarde, hermano. Que es que el Señor nos ha librado del pecado y de la muerte. Usted y yo tenemos que ser agradecidos. Usted y yo tenemos que reconocer la tremenda bendición de ser hijo de Dios por misericordia. No porque usted y yo seamos mejores, no. Hay muchos mejores, aunque no conocen al Señor, con actitudes allá afuera. Solamente la misericordia del Señor. Y el punto 2 dice que nos libra de la ira de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, dice la palabra del Señor. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, de la ira de Dios. Nosotros creemos en un Dios de amor, creemos en un Dios de misericordia, pero también dice que en su tiempo se manifestará la ira de Dios, y la palabra del Señor habla de la ira del Señor. Esta palabra ira sale más de 200 veces en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, juntos, más de 200 veces la ira de Dios. Porque Dios le da oportunidades al ser humano. Dios le habla al ser humano. Pero el ser humano es rebelde y destruye, peca. Entonces se manifiesta la ira del Señor. La Biblia habla de la ira de Dios. Miren, Romanos capítulo 1, verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quieren detener la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo el Señor es la verdad. Y cuando uno conoce la verdad, entonces dice que es libre. La verdad os los libertará. Entonces seréis verdaderamente libres cuando conocemos la verdad. Y la verdad es el Hijo de Dios. Pero ¿cuántos quieren detener eso? Con iniquidad, con pecado, con maldad, con destrucción. Y Dios está mirando todo eso. Dios mira los hechos del hombre y de la mujer. Mira los hechos de la humanidad, hermano amado. Pero Dios no quiere la ira para el hombre, sino Dios quiere la salvación para el hombre, para la humanidad, para los hijos de este mundo. Aleluya. Pero Cristo el Señor nos libre. A usted, a mí, el único. Ahí, escondido en el Señor. Dios está viendo la obra de Cristo en nosotros. Está viendo a su Hijo amado, el sacrificio que pagó allí en la cruz del Calvario. Si usted busca la santidad, si usted busca purificarse, cuando venga el día de la ira de Dios, no será tocado, porque usted está guardado en Cristo el Señor. Aleluya. Apocalipsis capítulo 16, verso 1 dice: y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La ira de Dios
Es el enojo del Padre. La ira de Dios trae juicio, pero no para usted, porque usted está libre de juicio en Cristo el Señor. El juicio es para aquellos que no han querido creer en el Señor. Por lo tanto, iglesia, habla de Cristo, predica a Cristo, que el único que puede sacar, rescatar al hombre, a la mujer, del pecado, de la muerte y de la ira de Dios, es Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque en ese día Dios juzgará el pecado, la desobediencia y toda rebelión contra Él. Sin embargo, Él mismo nos dio la solución, nos dio la salvación, nos dio el rescate a través de su Hijo amado Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque a través de Él, a través del Señor, recibimos perdón, recibimos lavamiento y Él nos libra. Amada iglesia, por lo tanto, si has pensado a lo mejor un día apartarte del Señor, no lo hagas. No lo hagas porque mira lo que te espera. No vas a volver al estado de donde Cristo el Señor te ha sacado. No, sigue avanzando, sigue adelante, sigue en Cristo el Señor. Como lo dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Vamos a pasar angustia, vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar pruebas, pero en Cristo el Señor tenemos la victoria, tenemos la salvación y seremos librados. Estos dos puntos que hemos tratado en esta tarde. Porque el Señor nos libra de muchas cosas. Nos libra de la tentación. Nos libra de cosas humanas que pueden pasar en esta tierra. Pero lo importante es esto, hermano amado. De nuestra vida espiritual. Que Dios guarde a su iglesia. Que Dios libra a su iglesia de todo mal. Y cuando se manifieste la ira de Dios, unos estarán en la presencia de Dios, alabando y glorificando al Señor, porque nunca se apartaron de Él. Gloria al Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has librado, porque tú nos has guardado del pecado, de la muerte, del juicio y de la ira del Señor. Gracias, mi Cristo amado. Esa es la obra de su Salvador personal, que hace en usted y en mí. Y esta es la palabra del Señor. Me cuesta retenerme en tan pocos minutos, porque a medida que uno va escudriñando, va aprendiendo, y cuando uno va escuchando, también aprende. Pero esta ha sido la palabra del Señor. Por lo tanto, le voy a pedir que oremos un breve minuto para darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, mi Cristo amado, porque tú al dejar tu trono de gloria y venir a aparecer en la cruz del Calvario, tú trajiste rescate para nuestras vidas. Tú nos libraste de juicio, Señor amado. Tú nos libraste del pecado, de la muerte, en el estado que nos encontramos antes de conocerte a ti, Señor amado. Gracias, mi Jesús, por esa obra, Señor. Gracias, Señor, porque el día de la ira de Dios va a ser grande, Señor. Pero más nosotros, los que hemos creído en tu nombre, seremos librados de la ira del Padre en Cristo el Señor. Gracias, Señor, por tu bendición, y guarda a tu iglesia, guarda a tus hijos, líbranos de todo mal, Señor. Su bendición se la pedimos a través de Jesucristo, nuestro bendito y glorioso Salvador. Amén. Gloria al Señor.